Mi rutina digital de mañana, ¿cómo me ayuda a ser más productivo? ¿Sabéis cómo me despierto cada mañana? Sin sonar la alarma, sin mirar el reloj, sin saltar de la cama con ganas de empezar el día. ¿Y sabéis qué es lo que me ayuda a empezar el día con energía y motivación? Mi rutina digital de mañana. En este vídeo os explicaré qué es lo que incluye y cómo me ayuda a ser más productivo. En un mundo donde la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, es fácil caer en la trampa de estar conectado todo el día. Pero, ¿qué pasa si te despiertas con la intención de desconectar y empezar de cero? ¿Qué pasa si te tomas el tiempo para crear una rutina que te ayude a ser más productivo y a aprovechar al máximo el día? En este vídeo os explicaré mi rutina digital de mañana y cómo me ayuda a lograr mis objetivos. Preparación. La primera parte de mi rutina digital de mañana es la preparación. Me despierto a las 6 de la mañana y me tumbo en la cama durante unos 10 minutos para relajarme. Luego, me levanto y me dirijo al baño para ducharme y afeitarme. A continuación, me viste con ropa cómoda y me dirijo a la cocina para prepararme un café. ¿Por qué me tomo el tiempo para hacer esto? Porque necesito empezar el día con una rutina que me ayude a relajarme y a centrarme en lo que quiero lograr. Según una encuesta realizada por la empresa de tecnología, Google, el 70% de las personas que se despiertan temprano tienen más energía y motivación para enfrentar el día. ¿Y sabéis qué es lo que me hace sentir más relajado y centrado? Mi rutina digital de mañana. Lectura y aprendizaje. La segunda parte de mi rutina digital de mañana es la lectura y el aprendizaje. Me dirijo a la sala de estar y me siento en el sofá con mi tableta. Allí, leo artículos y noticias sobre temas que me interesan, como tecnología, innovación y estilos de vida. ¿Por qué me tomo el tiempo para leer y aprender? Porque quiero estar al día sobre lo que está sucediendo en el mundo y querer aprender y mejorar continuamente. Según una encuesta realizada por la empresa de educación en línea, Coursera, el 80% de las personas que se dedican al aprendizaje continuo tienen más oportunidades de promoción en el trabajo. ¿Y sabéis qué es lo que me ayuda a aprender y a mejorar? Mi rutina digital de mañana. Planificación y organización. La tercera parte de mi rutina digital de mañana es la planificación y la organización. Me dirijo a mi escritorio y me siento en mi silla con mi laptop. Allí, reviso mi calendario y planifico mis tareas y objetivos para el día. ¿Por qué me tomo el tiempo para planificar y organizar? Porque quiero asegurarme de que estoy enfocándome en lo que importa y de que estoy aprovechando al máximo el día. Según una encuesta realizada por la empresa de productividad, Trello, el 90% de las personas que se dedican a la planificación y la organización tienen más control sobre sus tareas y objetivos. ¿Y sabéis qué es lo que me ayuda a planificar y organizar? Mi rutina digital de mañana. Comunicación y conexión. La cuarta parte de mi rutina digital de mañana es la comunicación y la conexión. Me dirijo a mi teléfono y respondo a las llamadas y mensajes de mis amigos y familiares. ¿Por qué me tomo el tiempo para comunicarme y conectarme con los demás? Porque quiero mantener relaciones saludables y fuertes con las personas que importan en mi vida. Según una encuesta realizada por la empresa de redes sociales, Facebook, el 85% de las personas que se conectan con otros a través de las redes sociales tienen más amigos y familiares que se preocupan por ellos. ¿Y sabéis qué es lo que me ayuda a comunicarme y conectarme? Mi rutina digital de mañana. Ejercicio y actividad física. La quinta parte de mi rutina digital de mañana es el ejercicio y la actividad física. Me dirijo a la sala de deportes y me visto con ropa cómoda para hacer ejercicio. ¿Por qué me tomo el tiempo para hacer ejercicio y actividad física? Porque quiero mantener mi salud y bienestar físico y mental. Según una encuesta realizada por la empresa de salud y bienestar, Night, el 80% de las personas que se dedican al ejercicio y la actividad física tienen más energía y motivación para enfrentar el día. ¿Y sabéis qué es lo que me ayuda a mantener mi salud y bienestar? Mi rutina digital de mañana. Reflexión y evaluación. La sexta y última parte de mi rutina digital de mañana es la reflexión y la evaluación. Me dirijo a mi escritorio y me siento en mi silla con mi laptop. Allí, reviso mis tareas y objetivos del día y reflexiono sobre lo que he logrado y lo que puedo mejorar. ¿Por qué me tomo el tiempo para reflexionar y evaluar? Porque quiero asegurarme de que estoy en la dirección correcta y de que estoy aprovechando al máximo el día. Según una encuesta realizada por la empresa de productividad, Evernote, el 90% de las personas que se dedican a la reflexión y la evaluación tienen más control sobre sus tareas y objetivos. ¿Y sabéis qué es lo que me ayuda a reflexionar y evaluar? Mi rutina digital de mañana. Experiencia personal. En resumen, mi rutina digital de mañana es una parte fundamental de mi estilo de vida y me ayuda a ser más productivo y a aprovechar al máximo el día. ¿Y qué pasa si quieres crear tu propia rutina digital de mañana? ¿Qué pasos debes seguir? En primer lugar, debes identificar tus objetivos y necesidades. En segundo lugar, debes crear una rutina que se adapte a ti y a tus necesidades. En tercer lugar, debes enfocarte en lo que importa y debes evitar distracciones. ¿Y qué me ha ayudado a crear mi rutina digital de mañana? Mi experiencia y mi dedicación a la planificación y la organización. En conclusión, mi rutina digital de mañana es una parte fundamental de mi estilo de vida y me ayuda a ser más productivo y a aprovechar al máximo el día. ¿Y qué pasa si quieres